Recordemos que tras el módulo 1 ya sabemos qué es un proyecto y qué es gestión de proyectos. Ahora vamos a pasar a ver los elementos de todo proyecto. Como hemos visto en el módulo anterior, todos los proyectos tienen unas características comunes independientemente del tipo de proyecto, de las dimensiones, recursos, etc. Y también todos tienen unos elementos comunes que son los objetivos, el alcance, los riesgos, el líder, los entregables, el equipo, el calendario, el presupuesto, el sistema de control y, por último, incluida la diapositiva que vemos, porque así está la documentación utilizada, pero que en realidad, más que un elemento, creo que podría considerarse una herramienta, sería la EDT o estructura de desglose o descomposición del trabajo. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, algunos en este módulo y otro en el 3, ya que los explicaremos dentro de las fases de un proyecto. Los objetivos. Obviamente tienen que decirnos qué queremos conseguir en ese proyecto y deben ser alcanzables, por tanto realistas y estar acotados en el tiempo. Recordemos que un proyecto es un esfuerzo temporal orientado a la creación de un producto o servicio único. Un ejemplo de objetivo sería adecuar en el curso 2013-2014 las instalaciones de la biblioteca o de las aulas de un campo específico de la universidad al espacio europeo de educación superior. Importante recordar que los objetivos van a ser sin duda una de las fuentes de información fundamentales para evaluar el éxito o fracaso de un proyecto. Un alcance incluye todo aquello que hay que hacer en un proyecto y, por tanto, de forma a veces implícita o explícita, lo que no hay que hacer. Un ejemplo de ficha de proyecto en el que se incluye el alcance podría ser: el presente proyecto contempla todas las instalaciones necesarias para la ejecución de las distintas fases del proceso de desalación por ósmosis inversa, describiendo la mejor solución para cada tipo de instalación a diseñar. Las instalaciones que se describen son las siguientes, es decir, el alcance de este proyecto: captación de agua, pretratamientos, módulo de ósmosis inversa, sistema de recuperación de energía, sistema de desplazamiento y limpieza, posttratamiento. Es decir, las instalaciones no mencionadas se entiende que no son objeto de este proyecto, no entran dentro del alcance del proyecto. Siguiente elemento, los riesgos. Todo proyecto está sujeto a una serie de riesgos que podemos definir como la posibilidad de pérdida, daño, desventaja o destrucción. Por tanto, es necesario siempre realizar un análisis de estos riesgos, que en mayor medida se hará en realidad. Poder así establecer estrategias de anticipación y estar preparados para tomar medidas que permitan minimizar el impacto de estos riesgos en el caso de que se cumplan. Existen distintos tipos de riesgos en función de la variable a la que afecten. Riesgos del proyecto tienen relación directa con la planificación del proyecto, así como con los recursos y los costes del mismo. Los riesgos técnicos y los riesgos del negocio, que pueden ser, por ejemplo, que el producto o servicio no tenga mercado, es decir, clientes potenciales, o se pierda el interés del cliente por el proyecto y abandono del mismo, que el producto o servicio no esté alineado con la estrategia comercial del negocio, o perder al personal asignado al proyecto o a la financiación. Los riesgos de un proyecto están definidos por dos elementos: la probabilidad de que ocurra y la severidad o coste de ese evento o resultado. Para gestionar adecuadamente los riesgos hay que identificarlos, calcular la probabilidad de que se hagan realidad, saber cuál sería su impacto y, por último, identificar las estrategias o actividades a realizar dependiendo de los dos conceptos anteriores, probabilidad e impacto. Teóricamente hay que identificar los riesgos de cada etapa de un proyecto, objetivos definidos por el cliente, sus expectativas, tiempo, planificación, costes, recursos. ¿Y quién debe realizar este paso? Pueden ser personas internas o externas del proyecto, aquellos que tienen experiencia en actividades similares, que tienen conocimiento sobre la actividad o proyecto a desarrollar, y por tanto también pueden ser equipos diferentes dependiendo de la etapa del proyecto. Como hemos indicado en la diapositiva anterior, una vez establecida la lista de riesgos o problemas que pudieran surgir en el proyecto, hay que definir la probabilidad de que sucedan para poder así determinar si se van a tomar medidas para atajar el problema antes de que surja o las consecuencias del mismo no serían tan graves y podrían ser asumidas por el proyecto.
Sin duda, la mejor forma de minimizar las consecuencias de un riesgo es tener planificadas acciones preventivas que nos ayuden a amortiguar el golpe o a reducir el riesgo. En la medida en que se diseñen actividades preventivas que puedan cumplir con su función, el proyecto se distorsionará menos. En el caso de que estas acciones preventivas fallen, habrá que realizar actividades correctivas o de emergencia, que es interesante tener también previstas con anterioridad. Esta tabla recoge el tipo de acción que hay que llevar a cabo según la probabilidad o impacto del riesgo. Así, si la probabilidad es alta y las consecuencias son importantes, sería conveniente tener previstas, planificadas, acciones tanto preventivas como incluso correctivas por si las acciones preventivas no fueran suficientes. Si la probabilidad es alta, pero las consecuencias no son importantes, bastaría con acciones correctivas. Si la probabilidad es baja, pero las consecuencias son importantes, sería muy aconsejable tener sobre todo fuentes de información que nos den alertas sobre el tema que concierne al riesgo. Por ejemplo, si vamos a montar una exposición al aire libre y las probabilidades de que llueva son pocas, pero no ninguna, sería interesante tener una fuente de información meteorológica para tener una acción preventiva en el caso de que la lluvia impidiera que esa exposición se hiciera al aire libre. Por último, si la probabilidad es baja y las consecuencias no importantes, quizás se pueda asumir el riesgo de que suceda. Pasemos al siguiente elemento, el líder. ¿Cuáles son las aptitudes básicas de todo líder de proyecto? Tiene que tener capacidades sobre gestión de proyectos, aptitudes de gestión empresarial, preparación de presupuestos, dinámica organizativa, desarrollo de equipos, gestión del rendimiento. Debe tener conocimientos técnicos en el campo en que se centra el proyecto, aptitudes comunicativas y, por supuesto, aptitudes de liderazgo. $15 errores comunes de jefes de proyecto. No asegurarse de que los objetivos cumplen con los objetivos de la organización, en nuestro caso de la Universidad de Cádiz. No gestionar las expectativas de todos los implicados en cada fase del proyecto. No conseguir la aceptación de objetivos y criterios de éxito. No desarrollar un calendario realista y relacionado no conseguir la aceptación del calendario. Falta de funciones y responsabilidades claras. No utilizar procedimientos de control de cambio. No comunicarse de forma consistente y eficaz. No ejecutar el plan del proyecto, la planificación del proyecto. No atajar en las fases tempranas los riesgos del proyecto, por tanto no gestionar adecuadamente los riesgos. No obtener los recursos adecuados. No buscar la solución de problemas. Incorrecta definición y gestión de los requisitos. Y por último, gestión insuficiente del equipo. Además debe tener mucho sentido común y no olvidar que dirige a la gente y la gente realiza los proyectos. De las herramientas con las que debe contar un jefe de proyecto vamos a hacer un breve repaso a través del siguiente esquema del plan de comunicación. ¿Qué son las comunicaciones del proyecto? Pues son los elementos formales y obligatorios, son elementos de información, son elementos de la gestión del cambio organizacional, son interacciones interpersonales del día a día. Las reuniones, parte importante de la comunicación de un proyecto. ¿Qué hay que hacer? Determinar el plan de cada reunión, enviar el orden del día, enviar ese plan de la reunión, facilitar, centrar la reunión, tomar notas, alcanzar el cierre y enviar las actas. Por último, 7 principios claves de la comunicación de todo proyecto. 1. Planifique las comunicaciones. 2. Recordar lo básico. Establecer altas prioridades, tener buenos modales y seguir adelante. 3. Las 5 Cs. Claro, conciso, cortés, constante, convincente. 4. Asuma la responsabilidad de la comprensión, no solo la comunicación. Hay que asegurarse de que se ha entendido. 5. Construye relaciones. Entorno abierto, honesto, crea confianza en la relación de comunicación, invierta tiempo inicial, cara a cara. 6. Sea activo. No haga que duden o que llamen antes. Evite sorpresas.
No permita que haya dudas. Y por último, 7. Comprenda las implicaciones políticas. No hay que olvidar que la mala comunicación es una de las causas comunes del fracaso de los proyectos. Una de las primeras acciones que hay que ejecutar es la formación del equipo de proyecto. En la fase de planificación se han identificado los perfiles para acometer el proyecto. Para ello, herramienta útil es la EDT que veremos más adelante. En este momento se deben poner nombre a esos perfiles y seleccionar a las personas. Un equipo de trabajo es mucho más que la suma de las personas que lo componen. Es importante tener esto claro. Para que un grupo de personas sea un equipo requiere de unas cualidades. La creación de este equipo es una de las actividades críticas de todo proyecto y en ella el líder del proyecto debe demostrar y desarrollar sus capacidades. A veces las personas que forman un equipo de proyectos son de distintos departamentos de la organización y no han trabajado juntas. Además, van a realizar tareas distintas a sus actividades cotidianas. La resistencia al cambio se va a producir. En estos momentos la labor del líder es fundamental y destacable el punto 3 del gráfico. Hay que desarrollar el plan del proyecto junto con el equipo. Y del apartado técnicas contrastadas, la asignación efectiva de las tareas de todo el equipo. Y en relación a este último punto, para una correcta asignación de tareas, una herramienta útil es la matriz RACI. No es más que asignar en cada tarea que se descompone el proyecto las personas con la referencia a la labor que realizará en cada una de estas tareas. Así, en la tarea 1 del proyecto X, el primer componente del equipo, según esta matriz que vemos en la diapositiva, sería el ejecutor de la actividad. La persona 2 es el responsable último de esa actividad, quien tendría que rendir cuenta. La 3 ha tenido que ser informada y ha tenido que dar su aprobación. Y por último, a la 4 se le ha informado, pero no es necesario su intervención. La comunicación en este caso solo es unidireccional. Naturalmente esta matriz es modificable según las necesidades de cada proyecto y equipo. Lo importante es tener claro los roles y asignarlo a las personas de cada tarea de un equipo. Con ello se evitaría situaciones confusas en que el mismo implicado o el resto del equipo no conoce bien cuál es su papel dentro del proyecto. Otro elemento de los proyectos, los entregables, que según el PMI es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. La EDT es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos. Es una descomposición jerárquica orientada al entregable. Una EDT es una presentación simple y organizada del trabajo requerido para completar el proyecto, existiendo muchas maneras de organizar la presentación de este trabajo. Sin embargo, para que esta herramienta sea verdaderamente útil debe estar orientada a los entregables o productos del trabajo. El proceso de desglose o descomposición debe ser progresivo y representar siempre el alcance completo. Esto significa que para generar la EDT se debe proceder desde lo general a lo particular y cada nivel debe ser el resultado de la integración del nivel siguiente. Algo importante de recordar es que la EDT documenta el alcance del proyecto, no su plan de ejecución. El propósito de una EDT es organizar y definir el alcance total aprobado del proyecto. Su forma jerárquica de representar permite una fácil identificación de los elementos finales, llamados paquetes de trabajo. Se trata de un elemento exhaustivo en cuanto al alcance del proyecto. La EDT sirve como la base para la planificación del proyecto. Todo trabajo del proyecto debe poder rastrear su origen en entrada de la EDT. Para el PMI, la EDT define cada entregable y su descomposición en paquetes de trabajo. Para su representación gráfica se utiliza un diagrama tipo organigrama, pero en lugar de roles se esquematizan paquetes de trabajo. Cada caja es un paquete de trabajo, es decir, un grupo de actividades en común. El paquete de trabajo es la unidad más pequeña en la que se puede dividir un proyecto, de tal forma que se puede gestionar razonablemente de forma independiente, como si fuera un pequeño proyecto. Para iniciar una EDT, primero se tienen que definir los entregables finales del proyecto. A partir de ahí, se deben identificar los paquetes de trabajo a desarrollar.
posteriormente dividir en otros más pequeños estos paquetes de trabajo hasta lograr el desglose necesario. El nivel de desglose requerido por el proyecto estará determinado en función de la complejidad y tamaño del proyecto. Con esta representación se tendrá un entendimiento claro de los conceptos, sin necesidad de explicar complicadas teorías. Aunque su representación gráfica es sencilla, la realidad es que el poner de acuerdo a todo el grupo de trabajo es un proceso complejo, pero da la oportunidad de lograr una mayor integración del equipo. La EDT muestra gráficamente el alcance del proyecto. A través de los paquetes de trabajo también se pueden identificar los perfiles profesionales requeridos dentro del equipo o se puede planificar el calendario o el presupuesto. Por ejemplo, el proyecto de una muestra fotográfica podría tener dos entregables, la muestra en sí y un catálogo. Esos entregables serían las primeras cajas del organigrama. Después cada una se desglosaría en paquetes que pudieran ser el montaje de la muestra, el traslado de todo el material, el acondicionamiento del local y así paquete a paquete hasta el primero, que estaría en la parte más baja del organigrama y que sería la selección del material fotográfico. Con la EDT finalizamos el módulo 2. Los siguientes elementos, el calendario, el presupuesto y el sistema de control, lo vamos a ver en el módulo 3 como parte de las fases de un proyecto.